¿Quién necesita fiestas, tráfico y conversaciones incómodas cuando puedes tener pantuflas, paz y tu serie favorita? Te presento a Lucía, la reina no coronada del mejor plan, quedarse en casa. Y ojo con decirle que se está perdiendo de algo afuera, porque Lucía te suelta 5 razones científicas, emocionales y hasta decorativas para quedarse en casa, antes de que termines la frase. Quédate hasta el final, porque después de su historia, te voy a contar los 5 beneficios de quedarte en casa que te harán amar aún más tu propio sofá. Lucía pinta, escribe, lee, medita, se ríe sola con memes que no comparte. Y no está sola. Ella elige su compañía con tanto criterio como elige sus fundas de almohada. Todo tiene que hacerla feliz. Lucía no tenía problema con salir. Simplemente prefería, a veces, no hacerlo. Su mundo ideal incluía café con leche en taza enorme, pantuflas de osito y playlists con nombres tan específicos como canciones para doblar ropa y cuestionar la vida. Algunas invitaciones sociales eran un pequeño episodio de tensión dramática. Lucía, ¿vas a venir al cumpleaños de Carla? ¡Claro! Pausa. Claro que no. No era por desprecio ni por pereza, era por paz. En su casa, Lucía creaba. Dibujaba cómics que hacían llorar de risa, cocinaba platos improvisados que le quedaban de chef con estrella Michelin, según ella y su gato, Copo. Y tenía conversaciones profundas con sus plantas. Sí, lo admitía. A veces la orquídea contestaba con más sentido que muchos humanos. Justo al lado vivía Matías, también conocido como el misterioso del 4B. Cabello despeinado nivel me acabo de electrocutar, gafas redondas y siempre cargando una caja con cables sospechosos. Matías había sido oficinista, hasta que un día, después de 57 reuniones inútiles por correo que pudieron ser un sticker, renunció. Desde entonces, trabajaba en casa, rodeado de gadgets, robots bailarines y su fiel perro salchicha, Watson, el único ser que parecía entender sus chistes de física cuántica. ¿Antisocial? ¡Para nada! Matías tenía más amigos que contactos en LinkedIn, solo que la mayoría estaban repartidos en foros nerds, partidas de ajedrez online y servidores donde se debatía si los agujeros negros tienen sentimientos. Spoiler, no. Él no evitaba las personas, evitaba lo superficial. Prefería un meme bien hecho a una charla de ascensor. Una noche de lluvia intensa, Lucía escuchó el timbre, y eso ya era raro, porque nadie tocaba su puerta sin previo ¿estás disponible para interacción humana por WhatsApp? Era su prima Amanda, empapada, con maleta y cara de que la vida le había dado una buena sacudida. Amanda era la otra cara de la moneda, extrovertida, amante del drama, siempre con la selfie lista y su pasaporte al día. Pero esa noche solo dijo, ¿puedo quedarme aquí unos días? Estoy agotada. Siento que vivo para que los demás vean que vivo. Y así, sin darse cuenta, Amanda entró en el mundo zen de Lucía. Velas aromáticas, cenas sin celulares, libros con frases subrayadas y gatos que ronronean como si supieran todos tus secretos. Al tercer día ya hablaba con Copo, al gato, como si fueran viejos amigos. Al quinto, dibujaba. Al séptimo, se había olvidado de revisar Instagram. No era huir del mundo, era por fin habitar uno propio. Cuando volvió a su apartamento, ya no era la misma. Adoptó una gata, empezó un blog, desinstaló Instagram por un mes y aprendió que decir «no tengo ganas» es una respuesta completa. Lucía terminó su novela gráfica. Spoiler, Copo era el protagonista. Una editorial se interesó en publicarla. ¿Y qué hizo ella con el dinero? Se compró una alfombra nueva y una camita elevada para su gato. Obvio. Matías siguió construyendo cosas extrañas y hablando con Watson, quien ya tenía cuenta de TikTok. Y sí, la rompía. ¿Y sabes qué? Ningún estilo de vida está mal. Hay quienes bailan hasta las 3 a.m. y lo disfruten como si no hubiera mañana. Y hay quienes prefieren ver a los demás bailar con un té en mano y una mantita encima. Algunos viajan para conocer el mundo.
Otros lo escriben desde su balcón. Hay quienes se recargan entre multitudes y quienes lo hacen cocinando pan casero en domingo. Lo importante no es que eliges, sino que lo elijas tú sin culpa y sin miedo al que dirán. Porque lo más bonito no es hacer lo que todos hacen, es hacer lo que a ti te hace bien. ¿Quieres saber por qué quedarse en casa no es perderse la vida? Aquí van 5 razones que Lucía probablemente aprobaría. Pero antes, escribe en los comentarios. Yo también amo estar en casa si es tu caso. 1. Emociones sin filtro y sin culpa. En casa puedes estar feliz, triste, eufórico o en modo no me hablen, sin que nadie te juzgue. No hace falta ponerse la careta de todo bien, ni forzar una sonrisa. Tu sofá te entiende, tu taza favorita no hace preguntas y tú puedes ser tú, tal cual eres. ¡Qué delicia! 2. Energía bien invertida, no regalada. Socializar, solo si quieres. Responder mensajes, tal vez mañana. En casa decides cómo, cuándo y con quién compartir tu energía. No es ser antisocial, es ser selectivo. Como cuando eliges la cobija más suavecita del montón. Tu paz primero, el drama después, o nunca. Amor sin maquillaje y sin filtros de Instagram. Aquí se dan los abrazos sinceros, las miradas que no mienten y los maullidos o ladridos que derriten el alma. Ya sea con tu gente, tus plantas o tu yo interior, en casa las conexiones son reales, sin show ni pose, puro cariño del bueno. Tiempo que sí vale la pena. Desde probar una receta loca, o la brownie con chile, hasta maratonear series o simplemente hacer nada con estilo, en casa cada minuto cuenta. El reloj no corre, se saborea. Y lo mejor, tú eliges el ritmo. Creas, aprendes, avanzas. En casa las ideas fluyen. Desde investigar un negocio soñado, practicar tus hobbies favoritos o aprender algo nuevo, cada minuto cuenta. Tu espacio se convierte en taller, escuela y oficina. Todo a tu ritmo. Porque quedarse en casa no es resignarse, es un arte, un estilo de vida, una elección poderosa. Y si esta historia y reflexión te dejaron pensando o sonriendo un poquito, haz clic en estas otras historias que podrían completar eso que tu corazón aún no termina de entender.